Buenas tardes, nosotros somos el equipo integrado por Luis Moisés, por Ana Paola, por Germán y por mí, que soy Daniel. Y lo vamos a hablar acerca del tema del transporte a la membrana. Siguiente diapositiva. Ok, la bicapa lipídica. La bicapa lipídica está compuesta por fosfolípidos. Es selectiva esta membrana y es muy impermeable a iones. Selectiva, ¿qué quiere decir con selectiva? Selectiva quiere decir que nada más van a entrar ciertas sustancias y ciertas sustancias no van a poder entrar, o si van a entrar van a batallar, van a utilizar diversos mecanismos. Aquí tenemos una imagen donde se muestra la bicapa lipídica artificial y los tipos de sustancias que la pueden atravesar, como las moléculas hidrofóbicas y las pequeñas moléculas polares no cargadas. Ok, es muy importante que la célula tenga esta membrana que actúa como una barrera. Esta permite a la célula mantener dentro de su citosol a ciertos solutos con diferentes grados de concentraciones. Igual que están alrededor del fluido extracelular, y también a los que están a todos los componentes intracelulares que se encuentran envueltos por una membrana. Las moléculas que van a batallar un poco al pasar van a utilizar diversas proteínas, van a utilizar, dos tipos de proteínas. En sí son las proteínas de transporte, que se dividen en dos, las proteínas transportadoras y las proteínas de canal. Este tipo de proteínas van a utilizar, se van a unir con el soluto. Se van a unir con el soluto y van a sufrir una serie de cambios transformacionales o conformacionales, los cuales le van a ayudar a transferir ese soluto hacia el interior de la célula. Un dato importante aquí: en las proteínas transportadoras puede hacerse con gasto o sin gasto de energía. Y en las proteínas de canal, el soluto o la sustancia, la molécula, lo que vaya a pasar a través de la bicapa, a través de esa proteína, no lo va a hacer por medio de un sustrato, de un soluto. Va a ser un poro por el cual va a pasar la sustancia. De hecho, no es de sorprenderse que en las proteínas de canal sea más rápida la velocidad de transporte que en las proteínas transportadoras. Ok, aquí tenemos un ejemplo de la bicapa lipídica, la proteína de canal y la proteína transportadora. Como ya lo mencioné, forma poros y es más fácil que entren las sustancias. Y en la proteína transportadora es un poco más complicado porque no existe un poro de promedio. Aquí es la proteína la que se tiene que unir a la sustancia o al soluto para que pueda pasar de aquel lado de la bicapa. Igual, como ya había mencionado, la proteína transportadora puede ser con o sin gasto de energía. Las moléculas que pueden atravesar fácilmente la bicapa lipídica son las moléculas hidrofóbicas, las moléculas pequeñas y no polares, y las moléculas polares pequeñas y no cargadas. Algo bien importante que hay que destacar aquí es que entre más pequeña sea la molécula, o mejor dicho, lo más importante aún, entre menos enlaces se establecen con el hidrógeno por medio del agua, es más fácil que pase. ¿Por qué? Porque las moléculas acuosas es muy difícil que atraviesen la bicapa lipídica porque es hidrófobo. Y las moléculas que van a batallar para atravesar esta bicapa son las macromoléculas. Al ser moléculas muy grandes, van a batallar para entrar por este medio. Las moléculas polares, como ya lo mencioné, como por ejemplo con el agua, al establecer diversos o gran cantidad de enlaces con el hidrógeno. Las moléculas hidrofóbicas van a batallar para pasar por esta membrana o la bicapa lipídica. Muy bien, yo voy a hablar del transporte que está mediado por proteínas transportadas acopladas a una fuente de energía. Primero voy a hablar sobre el hecho de que la mayoría de los solutos pueden pasar a través de las proteínas de canal de manera muy sencilla y a través de la mayoría de las proteínas de transporte. A esta forma de transporte se le llama transporte pasivo o también se le llama difusión simple. La dirección de los solutos a través de la membrana es condicionada por el gradiente de concentración. ¿Qué es el gradiente de concentración? El gradiente de concentración es cuando en una zona fuera de la membrana y en otra, si es que hay una diferencia
concentración de solutos. Estos, siguiendo su, digamos, búsqueda de balance natural, intentan balancear la cantidad de solutos en ambos lados de la membrana. Si estos solutos tienen una carga eléctrica, esto produce un gradiente eléctrico que, dependiendo de la usualmente el lado interno de la membrana es el que suele ser más electronegativo y de manera consecuente esto hace que atraviesen pues iones positivos e intenten mantener un balance en su nivel de electronegatividad. Bien, también voy a hablar sobre el transporte activo que se da en las proteínas de transporte. Estas, al ir en contra del gradiente de concentración, tienen que utilizar tienen que usar moléculas metabólicas para conseguir energía y así conseguir su objetivo, que es pues transportar una molécula aún en contra del gradiente de concentración. Ahora voy a hablar de cómo el DNA recombinante ha ayudado a el estudio de las proteínas de transporte. ¿Por qué? Porque de cierta manera no se tiene una certeza de cómo es una versión tridimensional de estructura de una proteína de transporte. Pero por medio del DNA recombinante se han podido recabar datos e información que ha llegado a ser útil en el estudio de la estructura y cómo funcionan las proteínas de transporte. Clonando una secuencia de DNA codificado por una proteína de transporte, se puede producir la secuencia de aminoácidos y estimar el número de hélices alfa transmembranas que mediante el análisis de los gráficos de hidropatía han podido dar ciertos datos que nos ayudan a entender esto. Los resultados de estos estudios también se han usado anticuerpos en contra de péptidos sintéticos. Esto nos ayuda para poder aislar ciertos segmentos de las cadenas polipeptídicas y así poder tener una idea de cuáles son las secuencias que se encuentran en el DNA. Y los resultados de estos estudios suelen ser difíciles de analizar, debido a que por la misma naturaleza de que se cambie el DNA y obviamente esto cambia los aminoácidos y a su vez esto cambia las proteínas, es muy fácil que se cambie de estructura de una proteína aún en zonas aisladas de la proteína de transporte. Así que se tiene que ser muy cuidadoso al analizar el funcionamiento de estas proteínas de transporte después de haber cambiado su estructura a cierto grado. Bien. Bueno, cuando se aísla el código genético de las secuencias relacionadas, aislando el código genético de las secuencias de proteínas, es relativamente fácil hacer estos cambios en las estructuras de ciertas proteínas homólogas. También esto nos ha dado como resultado saber que el transporte activo hay cierto número de familias de proteínas que son las que se encargan de crear el transporte activo.
este número, se podría decir reducido de proteínas, también hay ciertas familias que, a diferencia de estas, bueno, no a diferencia, sino que ciertas familias en específico tienen una cualidad que es tener formas variadas en su estructura. A esas proteínas se les consideran las proteínas isoformes. Muy bien. Ahora, en los se puede utilizar ionófonos como elementos para aumentar la permeabilidad de las membranas determinadas por los iones. Muy bien. ¿A qué nos referimos con esto? Los ionófonos son moléculas pequeñas hidrofóbicas que ayudan a que la membrana gane una permeabilidad con ciertas moléculas en específico, y así estas moléculas específicas puedan pasar más fácilmente a través de la membrana. También existen dos clases de transportes. Existen dos clases de transportes de esta clase, que serían los de canal y los móviles. Estos siempre suelen ir a favor del gradiente. Como dije antes, el gradiente condiciona la dirección a donde van las moléculas o solutos en este tipo de proteínas. Un ejemplo que se podría dar en las proteínas de canal, bueno, estas suelen tener un transporte... Estas suelen envolver al ion en específico en una especie de aro, que esto facilita su paso a través de la proteína correspondiente, ya sea de canal, de la proteína correspondiente, que sería la proteína de canal. Y también en las proteínas móviles se forma un canal que usualmente de péptidos lineales con cadenas internas hidrófobas, que constituye un canal iónico sencillo entre la membrana. El paso de una pequeña molécula hidrosoluble es posible mediante un canal hidrófilo mediante el cual puede desplazarse la molécula. Y en las membranas celulares, esta función se realiza por las proteínas de canal, que forman poros acuosos transmembrana que permiten el movimiento pasivo de moléculas hidrosolubles pequeñas hacia el interior o el exterior de las células o de los orgánulos. Las proteínas de canal pueden formar poros relativamente grandes, como las proteínas que forman uniones comunicantes. Estas son las que se forman entre dos células vecinas, y las porinas, que forman canales en la membrana externa de la mitocondria y de algunas bacterias. Existen dos propiedades importantes que diferencian los canales iónicos de los poros acuosos simples. La primera es que los canales iónicos poseen selectividad iónica. Esta nos determina que pasen algunos iones inorgánicos y que otros no pasen. Y la selectividad iónica, esta depende del diámetro y la conformación de los diámetros iónicos y de la distribución de los aminoácidos cargados que lo rodean. La segunda diferencia es que no están completamente abiertos los canales iónicos. Aquí el sentido del transporte iónico se perdería si no existiera la posibilidad de controlar el flujo iónico y la totalidad de los miles de canales iónicos de una membrana celular estuvieran abiertos en forma continua. A lo largo de un canal iónico pueden pasar más de 1 millón de iones por segundo. ¿Qué nos representa esto? Una velocidad 1000 veces mayor que la velocidad máxima de transporte que conocemos de cualquier proteína transportadora. El flujo de iones también induce la apertura y el cierre de otros canales iónicos,
específicamente